grande que sea, no trabaja, ¿no? Y se produce la insuficiencia cardíaca. ¿Preguntas? Infarto es diferente de insuficiencia. No, claro, son cosas muy diferentes. Ya vamos a ver qué es un infarto, ¿ya? Me hace recordar. ¿Preguntas? Pregunten ahora. Nadie muere por preguntar. Muere el que no pregunta. ¿Todo bien? Sí. Más imágenes de lo mismo. Estructura de contacto a través de las cuales las células cardíacas se unen por sus extremos, es decir, los discos intercalares. Acá hay un montón de discos intercalares, dice que no hay ningún problema para identificar. Y las características de las células musculares. Y de esto se tratan las uniones intercalares. Por eso yo mencionaba, ¿no? Voy a estirar mis dedos y con otro de ustedes hago conexión. Estos son los discos intercalares. ¿Sí? Que está básicamente dominado ¿por qué? Por la presencia de desmosomas, por la presencia de fascias adherentes. Nuevamente, imágenes repetitivas. Fibra muscular cardíaca o célula muscular cardíaca con uniones intercalares. Puede ser uniones intercalares o discos intercalares, ¿correcto? No hay problema en cuanto a bibliografía. Estas son las ramificaciones de la célula, miren ustedes, acá sí se indica. ¿Qué son estas? Ramificaciones. Y la presencia de estrías también. Justamente, doctor, ramificación porque se está como que orientando. Claro, ¿cómo te ramifica? Genera ramas, de un tronco genera ramas. Eso es lo que estamos viendo, por eso se dice ramificación. A ver, señoritas, guarden su celular. Doctor, eso no serían las famosas fibras señalando ahí o ramificación. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo te estoy señalando aquí estas dos. ¿Qué son estas? Ramificación. Son Este es un fibras solo tronco y estas son que se están ramificando. ¿Ve? Ah, bien. Depende mucho qué es lo que señalas. Ya ves, señala una es célula. Un poco más de imágenes, esto nos sirve para ver las diferentes estrías que existen, características o disposición de los núcleos. Aquí en el espacio de tejido conectivo hay capilares sanguíneos y aquí hay discos intercalares, núcleo también de disposición central, y esto es un esquema. Nuevamente, más imágenes de células musculares lisas. Aquí tenemos los discos intercalares, núcleo central, y por ahí se pueden ver las estrías también, ¿no? Más de lo mismo. Miren acá qué rico se ven las estrías, ¿no? Por todos lados. Aquí, disco intercalar, disco intercalar, disco intercalar, la presencia de núcleos y tejido conectivo. ¿Qué tenemos acá? Discos intercalares. Miren, acá en esta imagen se ven un montón de discos intercalares, ¿no? Sí. Y los núcleos también. Estrías. No importa la coloración que utilicemos, todas sirven para poder identificar las mismas estructuras. ¿Qué es esto? Es intercalar, ¿verdad? Parece una caña, ¿no? Un bambú. Ok, perfecto. Estrías, ramificaciones, se pueden apreciar ahí. Nuevamente, ¿qué vemos aquí? Ahora, dentro de lo que es el citoplasma de las células musculares cardíacas, podemos comenzar a visualizar algunos depósitos de gránulos o granos de coloración parduzco, anaranjado, amarillento. ¿Cómo se llama este depósito? Lipofucsina. ¿De qué depende o por qué se produce? Digamos, por envejecimiento celular. Las células que tienen mayor contenido de lipofucsina serán células más viejas, ¿ok? Y es básicamente, dice que se produce esto porque se están metabolizando muchos glóbulos rojos o también dependiente de los lípidos, de la oxidación de los lípidos. Miren acá, esto es una fibra muscular estriada cardíaca. Miren las estrías, y aquí esto depósito de granos medio parduzcos naranjas, ¿no? Lipofucsina. Vamos ahora al sistema de conducción del corazón. Ya hemos mencionado que son miocardiocitos especializados. Biológicamente son células cardíacas, ¿ya? Pero que evolucionaron y formaron agrupaciones, grupos celulares
especializados que se conformaron en nódulos o puntos referenciales de generación de impulso eléctrico. El primero de ellos se encuentra básicamente en la cara posterior de la aurícula derecha, en la llegada justamente de la vena cava superior, a nivel de un surco que se encuentra a ese nivel, y de ahí emite ramas que van hacia abajo y adelante, hacia la parte atrioventricular o la unión aurículo-ventricular, y hacia la izquierda unas ramificaciones también hacia la aurícula izquierda. A partir de aquí se conforma el segundo punto o segundo nivel de lo que es este sistema eléctrico, el nodo o nódulo aurículo-ventricular. Después, a nivel de lo que es el tabique interventricular o la pared interventricular, se separan, por favor. ¿Ya? Una de ustedes sale de ahí. Una de ustedes dos se pasa a otro lugar, por favor. Una de ustedes dos. Muchos se distraen, así que cualquiera de ustedes dos pase a otro lado. Atrioventricular, porque es lo mismo decir aurícula que atrio. ¿Ya? Entonces, a partir de aquí, como les dije, a nivel del septo interventricular, pared interventricular o tabique interventricular, se establecen las dos ramas de las de His, la rama izquierda y la rama derecha. Cuando llegan al ápice o punta cardíaca, nuevamente se emiten unas ramas mucho más profundas llamadas fibras de Purkinje, ¿no? Como podemos notar, este sistema eléctrico se forma casi en la superficie, ¿no? Muy pegado a la superficie de la pared auricular, entendiendo que la pared auricular también es bastante delgada, y poco a poco se profundiza, y como veremos, las terminaciones de las fibras de Purkinje se encuentran muy allegadas hacia el endocardio, van mucho hacia el endocardio. Bueno. Entonces, doctor, si vemos fibras de Purkinje, estaríamos en el endocardio. Muy bien. Esto es básicamente la zona de ingreso de la vena cava superior. Entonces, en esta región tenemos nosotros ubicado a lo que es el nodo sinusal. Histológicamente podemos apreciar aquí, esta es la pared de una aurícula, es bastante delgada, hacia abajo estaría la parte de lo que es los ventrículos, como ven ustedes, mucho más gruesa. Entonces aquí lo que vamos a visualizar más o menos es una arteria sinusal central y alrededor todo lo que es el nodo sinusal. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a visualizar. Hacia acá y hacia el otro lado tenemos tanto epicardio como endocardio. Que tenemos el nódulo sinusal, está ubicado a la altura de la desembocadura de la vena cava superior de la aurícula derecha en el surco terminal. Es el marcador de la actividad cardíaca, es el marcapaso principal de lo que es el sistema eléctrico. La fibra en este nódulo no tiene filamentos musculares. Les decía que biológicamente eran fibras musculares, pero perdieron esa capacidad de contracción y la cambiaron por la capacidad de generar impulsos eléctricos. Consiste en un pequeño nódulo modificado de células musculares cardíacas ubicado en el epicardio. Y eso es lo que vamos a tener. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La arteria del nodo sinusal o arteria nodal. Alrededor tenemos todo lo que es el nodo sinusal. Y más allá tenemos tejido fibrótico o en este caso esporadiposo, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Miocardio. O músculo de... ¿Pero de qué área? Músculo de la aurícula auricular, derecha. correcto, auricular. ¿Sí o no, doctor? Músculo de la aurícula, porque es el nodo sinusal. No, Ahí inicia, claro. Obvio. Lo mismo que hemos visto en la lámina anterior, al centro la arteria del nodo sinusal, correcto, alrededor Nodo sinusal. del nodo sinusal, músculo, todo esto es músculo, acá, Tejido fibrodiposo. tejido fibroadiposo. Igual el mismo corte, solamente para indicar acá, tenemos aquí la arteria, alrededor el nodo, y hacia aquí tenemos nosotros la parte ventricular, y hacia arriba auricular. Un poquito
poquito más de lo mismo, la arteria hacia alrededor, el nodo, parte muscular. Recorrer todo lo que es el sistema eléctrico, como ya les he ido mencionando, nodo sinusal, aurículo ventricular, haz de His, fibras de Purkinje. Y el nodo sinusal es el que da la rama hacia lo que es el aurículo izquierda también, ¿no? Muy bien, este es un corte también justo en lo que es la parte conformada por lo que son las válvulas. Aquí tenemos hacia arriba aurícula, hacia abajo ventrículo. Entonces, por encima de esta forma, corresponde a la parte, claro, de las valvas, tenemos por encima el nodo aurículo ventricular o atrio ventricular. Es lo mismo, es igual, ¿ya? También que es auricular y ventricular, a la izquierda el velo septal tricuspidio, hacia la derecha el velo septal mitral, y entre ambos existe, dice, el trígono fibroso. El trígono fibroso es parte de la estructura que le da un sostén o le sirve de armazón a las válvulas. Ahí se insertan y se forman las válvulas. Algo para imaginarse acá, ¿no? El nodo arterioventricular son fibras delgadas dispuestas a manera de mallas, como ustedes pueden apreciar acá, parecen mallas. Y alrededor de esto está el estroma. Igual, aquí tenemos la parte fibrosa y aquí tenemos nosotros la parte del nodo. Igual, de aquí comienza lo que es la sección transversal del haz de His. Tenemos nosotros la presencia de, a través de una coloración Van Hessel, vamos a ir viendo en la siguiente la rama derecha, izquierda, creo que es de las de His. Rama izquierda, que está en la disposición subendocárdica, miren ustedes, ya está pegado hacia a la pared interna. Nuevamente para recordar el sistema eléctrico, no nada más. Y aquí vienen las famosas fibras de proteína. Están formadas por células bastante grandes, como pueden apreciar acá, y un citoplasma bastante claro y un núcleo central bastante notorio, ¿no? Son acúmulos de células, las fibras de Purkinje, ¿ya? Y esto nos va a servir para que nosotros tomemos como referencia y podamos identificar lo que está cerca a al endocardio, ¿verdad? ¿Sí? Acá esto sería ¿qué? El endotelio. Mesotelio o endotelio, y por acá el tejido conectivo subendotelial o subendocardio. Aquí que tienes Fibras de Purkinje. fibra de Purkinje, células grandes, citoplasma claro, con la parte del núcleo también bastante visible. Los dos son válidos, ¿no? Tejido subendocárdico o Sí. subendotelio. ¿Qué tenemos acá? Fibras de Purkinje, miren la misma disposición de las células, grandes, citoplasma claro, cercanos a lo que es el endocardio, ¿no? Y por debajo la parte miocardio. Nuevamente, no importa la coloración, siempre las células son grandes, citoplasma claro, el núcleo bastante visible, y hacia aquí tenemos alrededor fibras musculares que se pueden apreciar incluso las estrías, ¿no? Fibras de Purkinje, miocardio, endocardio. Fibras de Purkinje, aquí algunos capilares, está rodeado de tejido conectivo, no hay mucho más que apreciar ahí. Fibras de Purkinje, aquí sería endocardio, todo esto es el endocardio, esto es el endotelio y aquí el miocardio. Nuevamente, endocardio, todo esto es el endocardio, todo esto es el endocardio, esto es el endotelio, tejido conectivo, fibras de Purkinje, Miocardio. Vámonos ahora al pericardio. Pericardio va a tener su hoja fibrosa y su hoja serosa, ¿verdad? La hoja serosa que le da, digamos, cobertura al corazón es conocido como el pericardio seroso. La hoja serosa pegada al corazón es el epicardio, ¿ya? Es el mismo nombre. Mesotelio, tejido conectivo,
Filete nervioso. filete nervioso, Tejido adiposo. tejido adiposo, Miocardio. miocardio. Perfecto. Y bueno, acá tenemos también la parte mesotelial. La parte del tejido conectivo va a estar formado por fibras de colágeno y fibras elásticas. No hay nada más que denotar, ¿no? Colágeno y fibras elásticas. Válvulas cardíacas, ya hemos mencionado nosotros que tienen un contexto fibroso también hacia lo que es la conformación del trígono que le va a servir de sustento, de base. Ahora, el trabajo de las valvas o válvulas es bastante curioso, ¿no? Porque son como si fuesen lengüetas. Y esas lengüetas tienen por finalidad acoplarse entre ellas e impedir que la sangre retorne desde la cavidad en la que se encuentre hacia la precedente. Habrán válvulas a nivel aurículo-ventricular para evitar que la sangre de los ventrículos regrese a las aurículas, y habrá válvulas a nivel de lo que es la comunicación entre ventrículos y las arterias, para evitar que la sangre que va por la arteria aorta y la arteria pulmonar regresen al ventrículo. ¿Qué pasa si las válvulas no funcionan bien? Son válvulas insuficientes y eso genera retorno sanguíneo, y eso se va a traducir con los famosos soplos cardíacos, ¿no? O ruidos agregados. Ahora, ¿por qué le mencionaba que es algo curiosa esta estructura? Porque sirve para sellar el ingreso o salida o retorno de la sangre a las cavidades cardíacas. Miren ustedes, esta es una válvula, ¿sí? Arriba aurículas, abajo ventrículos. Lo mismo funciona para lo que son ventrículos y arterias, ¿ya? La sangre viene de arriba hacia abajo, unidireccional. Entonces, ¿va a pasar? Sí. Está bien. Pero ¿qué pasa cuando tú comienzas a llenar esta cavidad de líquido, de sangre? ¿Por qué? Porque el líquido me comienza a empujar, ¿sí? Entonces, automáticamente tiene que cerrarse. Pero, si no hubiese otra estructura más, si la sangre hubiese aumentado más acá, y la sangre volvería, sencillamente. ¿Qué es lo que evita que suceda esto y que se quede allí? Estas son las valvas. ¿Las cuerdas terminales? ¿La qué? ¿Las cuerdas terminales? Las cuerdas. Acuérdense ustedes, la pared interna de los ventrículos tiene trabéculas, ¿verdad? Es media rayada esa. Okay. Esas trabéculas se organizan y forman pilares, que son músculos. Músculos. Pilares. Primer orden, segundo orden. Correcto. Esos pilares en la punta que tienen cuerdas Cuerdas tendinosas. que se van a fijar, Al músculo. están fijadas al músculo, pero se van a disparar hacia el borde libre de las válvulas o valvas. Entonces, imagínense ustedes que esta mi valva tiene cuerdas acá que están fijadas a un músculo. ¿Sí? Entonces, dejan pasar la sangre. Me comienzo a llenar. ¿Y qué es lo que impide que yo haga esto? Las cuerdas. Las cuerdas, porque las cuerdas ahí quedaron. ¿Sí? Entonces impide que la válvula... Exacto. Y ahí se queda selladito. ¿Puede haber ruptura de pilares? Sí. ¿Puede haber ruptura de cuerdas? Sí. ¿Qué va a generar eso? Que la válvula no se cierre bien. Y eso genera una insuficiencia valvular. Eso genera retorno. Pero no solamente fallas en los pilares, fallas en las cuerdas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una valva o válvula se calcifica? Ya no va a poder hacer esto. Está rígido. Ni baja ni sube. Se hace fibrosis. Se calcifica literalmente. Depósitos de calcio. ¿Qué pasa si hay una infección, por ejemplo, y el germen se asienta sobre la pared de la válvula? Comienzan a haber vegetaciones cardíacas o vegetaciones valvulares. Si hay una vegetación, imagínense eso, le pones peso acá. ¿Qué pasa con el peso? ¿Qué va a pasar si la válvula ya no puede levantarse? Va a haber insuficiencia valvular. Igual, insuficiencia valvular. ¿Se dan cuenta ahí? Múltiples formas en las cuales yo puedo causar una insuficiencia valvular. Y eso se traduce en alteraciones también fisiológicas, ¿no? Una fisiopatología.
puede ser congénito y adquirido o solamente congénito? No, la insuficiencia valvular generalmente es adquirido. Porque, ¿qué condiciones? O sea, podría ser congénito porque hay errores dentro de lo que es la parte embriológica. Acuérdense ustedes de que nuestro desarrollo, a partir de dos células que se unen, dos gametos que se unen para completar nuestra información genética, las células comienzan a reproducirse indistintamente, ¿no? Forman mórula, blástula, gástrula, se anida, comienza a formar el embrión de tantas semanas, y esos embriones, la cantidad de células y el momento del incremento celular determina qué grupo de células se va a diferenciar en una u otra cosa, porque inicialmente todas son iguales, pero eso es justamente lo maravilloso de la embriología, que de un momento a otro este grupo dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero dejar de ser igual a ti, me voy a separar y voy a comenzar a formar brazos, yo voy a comenzar a formar nariz, yo voy a comenzar a formar ojo, y así sucesivamente. En la parte cardíaca, como le digo, es un vaso sanguíneo que se comienza a dilatar, se enrolla sobre sí mismo y por dentro, a nivel de lo que es el endotelio, comienza a generar formación de tabiques. Si esos tabiques van aumentando el número de células, pero las células también tienen que morir, porque se forman, a ver, por ejemplo, para la formación de tabiques, dentro de lo que es la comunicación interauricular e interventricular, hay momentos en los cuales proliferan las células y hay momentos en los cuales se produce apoptosis. ¿Sí? Lo mismo sucede en todos nuestros órganos. Hay aumento de células y hay muerte de células programadas. Entonces, si eso no se da de manera conveniente, pueden venir algunos errores en la conformación de los órganos. Y tú naces con eso. ¿Sí? Pero lo otro, por ejemplo, lo que les decía, una vegetación, una calcificación, es por lo que yo como o lo que me inyecto. Porque ¿cómo llegaron los gérmenes a mi válvula cardíaca? Por un endovenoso contaminado. Generalmente, antes se veía con mucho más frecuencia unas endocarditis con formación de, ¿cómo le decían a esto? Vegetaciones a nivel de las válvulas en consumidores de drogas endovenosas. Era bastante frecuente, ¿no? Desde que ya se inventaron los descartables ha disminuido, pero antes era una sola jeringa que tú la hervías, la desinfectabas entre comillas y la volvías a usar, le sacabas filo y te lo volvían a colocar. Antes era así. ¿Sí? Las enfermeras tenían en el hospital o en el centro de salud, en la posta que era antes, una latita esterilizada. Entonces, era una tremenda con una aguja que les volvían a sacar filo y la esterilizaban. Ahorita ya no. No, pues ahora todo es descartable, ¿no? Pero imagínense en ese entonces. ¿Sí? Nuevamente, aspecto fibroso, las células endoteliales, componente muscular, no hay mucho más que ver allí. Esa no es una, esto sí, esto es pregunta de examen, lógicamente, ¿no? Sí. Corte transversal de una válvula aórtica en este caso, hacia abajo y arriba, todas las válvulas están recubiertas por endotelio, todas, ¿sí? Todas están cubiertas. ¿Qué tenemos? Hacia acá, hacia arriba, la parte de tejido conectivo denso, en la parte fibrosa. Al medio tenemos nosotros la parte esponjosa, básicamente tejido conectivo laxo. Y hacia la cara ventricular tenemos nosotros, que es la zona rica en fibras elásticas. ¿Ya? Eso sí se lo aprende. Eso viene de todas maneras en un examen. Doctor, ¿elastina con fibras elásticas? Lo que pasa es que la elastina es una proteína. La fibra elástica es un componente mucho más definido que puede y debe estar formado por elastina. Pero la elastina es una proteína. Si es componente, es como yo te decía, como yo les trataba de decir, ¿no? Cuando nosotros decimos fibra muscular, ¿es una fibra muscular? No, es una célula muscular. ¿Sí? Mal usamos el término fibra muscular y lo seguimos usando porque es costumbre. No es una fibra, es una célula muscular. Fibra de colágeno, fibras elásticas. ¿Sí? Entonces ahí sería fibras elásticas.
esponjosa y la parte fibroelástica también. Miren, este es lo que yo les mencionaba, ¿no? Esto es la pared muscular, por aquí deben venir nosotros los músculos papilares, aquí tenemos nosotros las cuerdas tendinosas o cuerdas tendíneas, aquí tenemos el borde libre de la válvula, y esta es la forma en que funciona, como si fuesen... ¿Han visto un paracaídas, verdad? ¿Sí? Y las cuerdas. ¿Qué hacen las cuerdas del paracaídas? ¿Frena o no frena? Es el mismo sistema, sino que el empuje de la sangre va de abajo hacia arriba. Cuando caes en un paracaídas, el empuje ¿de dónde va? El aire, de abajo hacia arriba. Es el mismo sistema. Válvula mitral, acá sí hay que identificar la parte esponjosa, fibrosa, y la superficie ventricular y la superficie auricular o atrial. Eso sería todo. ¿Preguntas?